¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El velador de la casa. Mi nombre es Miguel. Soy de una pequeña ciudad al sur de Cuernavaca. Esto que me pasó sucedió en el año 2010. Llegué a la ciudad porque en el lugar en el que nací, la agricultura ya no daba para sobrevivir. Mi mamá y mis hermanos se quedaron. Como era el mayor de los 4, sentí la obligación de hacer algo para poder salir de la pobreza en la que vivíamos. Cuando llegué a la ciudad, pude conseguir trabajo en una licorería. Don Juan, el dueño del lugar, era una persona amable y muy buena, aunque no me pagaba lo que yo hubiese querido. Por lo menos el dinero que me daba me permitía conseguir lo necesario para comer, entre tanto que conseguía un empleo mejor. Los fines de semana solía hacer trabajos para los vecinos del sector, desde hacer mandados, pintar cercas, limpiar casas, lo que sea con tal de ganar algo de dinero para enviarle a mi mamá. Un día, un vecino me recomendó con un joven que tenía un departamento en el centro. Este me dijo que quería construir en la parte de atrás de su casa una piscina. Cuando llegamos, quedé impresionado porque la casa de este joven tenía demasiados lujos. Realmente era una persona con dinero. Toda una cuadra era su casa. El trabajo que realizaría consistía en meter un material para la construcción de la piscina. Cuando terminé el trabajo, le agradecí por la oportunidad y le conté de mi situación. Si tiene algún otro trabajo, no dude en avisarme, con gusto lo haré, le dije. Entonces él se quedó pensando y luego de unos instantes me dijo que sabía de un trabajo. Alguien estaba necesitando de un velador para que custodie un edificio por las noches, justo en ese día. Me dijo de cuánto era la paga y aunque estaba cansado le contesté que yo lo podía hacer. Entonces me dijo que fuera a mi casa, que me arreglara y que luego volviera para dejarme en el lugar de trabajo. Al cabo de 1 hora y media llegué de nueva cuenta a su casa. Él me dijo que me llevaría por esa vez, pero que de ahí en adelante yo tenía que ver cómo me las arreglaba. Cuando empezamos el viaje me llevó por una zona muy oscura. Incluso el camino era de terracería. A los costados se podían ver unas colonias que me hicieron acordar de mi casa y mis hermanos. Techos de lámina, paredes de madera y las polvorientas calles. Seguimos el camino por unos minutos más y finalmente en una zona totalmente despoblada se detuvo. Frente a nosotros había una casa grande de 2 pisos. Era una construcción antigua de madera con un gran patio frontal. La propiedad tenía apariencia de que nadie había vivido ahí en mucho tiempo. El joven me dijo que tendría que cuidar la casa hasta la mañana. Me encomendó muy bien la propiedad y después de darme la mitad de mi paga se marchó, diciendo que vendría en la mañana y que ahí me daría la otra parte. Eso, si aguantaba la noche. Le contesté que no se preocupara, que yo haría el trabajo. Me dejó un celular de sus antiguos con teclas, con saldo por si alguna cosa pasaba lo llamara, y también me dejó una linterna. Ingresé a la casa y esta, a diferencia del exterior, estaba limpia. La casa era grande y muy espaciosa, así que comencé a hacer mi trabajo. Pasó el tiempo y dieron las 12 de la noche. La verdad me empecé a sentir muy cansado. El trabajo del día me estaba comenzando a pasar factura. Me mojé la cara esperando que así se me pasara el sueño, pero nada. Mi cuerpo quería descansar, pero tenía la obligación de cuidar la casa. Cuando dieron la 1 de la mañana, decidí sentarme en un sillón grande que estaba en la sala. Luego escuché que en la parte de atrás de la casa algo se cayó. El sonido fue igual a cuando los trastes se caen al suelo, así que me dirigí hacia allá con mucho cuidado para ver qué pasaba. Cuando llegué, allí encontré que no había novedad. Todo estaba en su lugar.
Luego de revisar todo el sitio y no poder darle explicación al fuerte sonido que escuché, decidí convencerme de que de seguro fue producto de mi imaginación. Tomé un vaso con agua y me senté en la pequeña mesa de la cocina. Sin darme cuenta, me quedé dormido. No sé qué tiempo pasaría, pero cuando desperté sentí mucho frío. Esto fue lo que me despertó, y cuando me di cuenta, todo estaba oscuro. Me encontraba en la parte de afuera de la casa. No sé cómo llegué hasta ahí, pero allí estaba a las 2 de la madrugada, fuera de la casa. Me encontraba aún dormitando cuando escuché el llanto de un niño. No había vecinos cerca, pero en la parte de atrás se escuchaba el llanto de un bebé. Quise marcarle al joven que me contrató para preguntarle por lo que estaba pasando, para ver qué podía hacer, pero este no me contestó. Después de pensar unos minutos qué hacer y ante el insistente llanto del menor, decidí ir a ver qué pasaba. Hacía mucho frío y no estaba bien dejar solo en ese lugar a aquel infante. Con la linterna en la mano empecé a buscar al niño. Escuchaba el llanto, pero no podía ver al menor. Busqué y busqué, pero no lo podía encontrar. De pronto, los árboles a mi alrededor comenzaron a sonar como si algo los moviera. No había viento, pero estos se movían fuertemente. En ese instante sentí mucho miedo y quise salir huyendo, pero no encontraba al bebé que estaba llorando. Entonces desde las ramas de los árboles escuché el llanto, así que alumbré con la linterna. En ese instante sentí que la sangre se me congelaba. Quedé petrificado al ver que una sombra negra con profundos ojos brillantes me estaba mirando, y cuando me observó bien, esa cosa abrió su boca y emitió el llanto de aquel bebé que había estado escuchando. Di media vuelta y corrí lo más aprisa que me dieron las piernas hasta la entrada de la casa. Ya no quería estar ahí, no era seguro, no me importaba el dinero, solo quería salir de ese maldito lugar. Cuando llegué a la entrada intenté abrir la puerta, pero esta no abría, tenía el seguro puesto. Por más que intenté no pude abrir la puerta. El desgraciado me había dejado encerrado para que no pudiera escapar. Cuando me di por vencido, otra vez pude escuchar el llanto de ese ser que lloraba como un bebé. Espantado miré hacia atrás y pude ver que esa cosa venía hacia mí, arrastrándose por la hierba, con movimientos casi imposibles de hacer. Intenté de nueva cuenta abrir la puerta, pero era en vano. No había forma de poder salir de ahí. Así que intenté escalar por el enrejado, y aunque estaba a una altura de 3 metros, me lancé al otro lado. Cuando mis pies tocaron el suelo, esa cosa gritó con una voz infernal: «¡No te vayas, papá!» Y empezó a llorar otra vez, imitando el llanto de un bebé. Esa fue la primera y la última vez que fui a ese lugar, y también la última vez en la que trabajé como velador. Nunca sonrías a medianoche. Laura era una joven universitaria que vivía sola desde que decidiera trasladarse a una gran ciudad para llevar a cabo ahí sus estudios. Con sus ahorros y un empleo de medio tiempo, había conseguido alquilar un departamento pequeño donde contaba con lo indispensable. Lo que la pobre no podía ni sospechar es que ahí estaba a punto de vivir la experiencia más aterradora de su vida. Eran cerca de las 2 de la mañana, cuando Laura escuchó como si alguien tocara la puerta de su apartamento. Molesta, intentó ignorar a quien quiera que estuviera fuera, pensando que debían haberse equivocado. Algún vecino despistado, que se olvidó de las llaves y piensa que está tocando en su apartamento, se dijo a sí misma intentando volver a dormir. Pero cuando los golpes se hicieron más fuertes, no tuvo más remedio que levantarse para echar a quien quiera que estuviera tocando. Más valía que no fuera una broma. Sin embargo, cuando abrió la puerta, no había nadie en el umbral, y el pasillo estaba completamente desierto. «¿Quién está ahí?», preguntó consternada. No hubo respuesta. Malhumorada, decidió volver a su habitación.
Apenas entró en su dormitorio, las luces de un auto que transitaba por la avenida iluminaron brevemente la ventana, revelando un mensaje aterrador. Nunca sonrías a medianoche. Laura contempló estupefacta aquella frase, escrita con lo que parecía ser sangre fresca sobre el vidrio, y liberó un grito lleno de terror. Rápidamente tomó su teléfono y huyó hacia la pequeña sala de estar, en donde se apresuró a marcar el número de la policía. Mientras lo hacía, no dejaba de mirar hacia su cuarto, temerosa de que alguien saliera de la nada para atacarla. El teléfono marcó un tono y luego se percató de que tomaban la llamada. «¿Hola? ¿Hola? Por favor, ayúdenme. Creo que alguien entró en mi apartamento». Solo se escuchó el silencio. Nadie contestaba, aunque escuchaba una inquietante respiración tras el auricular. «¿Hola?» «Nunca sonrías a medianoche», respondió una voz grave y desconocida, seguida por una risa perturbadora que le puso los cabellos de punta. Desesperada, Laura salió de su departamento a conseguir ayuda. Media hora más tarde, la policía entraba con ella para inspeccionar el lugar, en el que aparentemente no faltaba nada. El mensaje escalofriante seguía intacto en la ventana, pero ni rastro de quien lo había hecho. Laura se sintió desfallecer cuando los oficiales la miraron escépticamente, casi insinuando que tal vez solo quería llamar la atención. Por suerte, ella contaba con una pequeña cámara de vigilancia, que probablemente había grabado los incidentes de aquella noche. Al ver la grabación, tanto ella como los policías se quedaron estupefactos. Allí aparecía ella, durmiendo antes de que tocasen a la puerta. De pronto, un hombre alto y de sonrisa macabra salía arrastrándose por debajo de la cama y se le quedaba observando fijamente, exponiendo 2 hileras de dientes afilados. Permaneció ahí 2, 3, 4 horas sin moverse, solo observándola. Por la mañana, Laura decidió salir de aquel departamento para no volver jamás. Nunca atraparon a aquel hombre que la miraba mientras dormía. Brujería de velación. Esto que a continuación les cuento fue real, por más descabellado que parezca. Yo empecé a escuchar ruidos en mi casa. Primero empezaron a arrastrar las sillas, y otras veces golpeaban las paredes muy fuerte, como con la palma de la mano. Luego, una vez escuché que me tiraron algo. Era como el sonido de un mueble cayendo en mis pies. Duré un tiempo en el que no podía dormir. Por el miedo, no podía conciliar el sueño. También algunas veces aparecía descalza cerca de una escuela muy retirada de mi casa, sin saber realmente cómo llegaba hasta ahí. Luego alguien me dijo que era porque querían volverme loca para que me quitara la vida yo sola. Era tanta mi preocupación que tuve que ir a otro país a buscar ayuda. Me dieron cita, pero antes de que me atendieran, empecé a ponerme cada vez peor. Me sentía muy mal, como si algún animal o algún bicho anduviera dentro de mi cuerpo. Entonces me dijo mi novio, que ahora es mi esposo, que ahí no me iban a poder ayudar, que me fuera a su país. Allí había gente muy buena para curar brujería y que él me ayudaría. Cuando llegué aquí, a donde ahora vivo, un día por coincidencia, una persona sin conocerme siquiera, me vio y me dijo que alguien me quería muerta. Extrañada le pregunté que cómo sabía eso, y solo me dijo que me llevaría a un lugar donde me podrían curar. Yo acepté porque me sentía fatal. Me llevó con una curandera que se decía llamar Eva, pero al querer entrar a su casa, me desmayé. No tenía fuerza ni para entrar. Era como si algo me lo impidiera. Cuando volví en mí, ya estaba dentro con la curandera. Entonces sentí horrible cuando la señora dijo que me habían velado en un cementerio. Asustada le pregunté que cómo era eso, que cómo que me habían velado si estaba viva. Y dijo que algunas personas, por medio de un brujo, me querían hacer daño. Tomaron una foto mía,
La amarraron con una muñeca y que me habían velado en un panteón como si fuera mi cuerpo, para que yo muriera horriblemente. La verdad sentí un miedo atroz. Eran las 2 de la madrugada cuando me estaban curando, y miraba cómo la curandera entraba en trance e invocaba el espíritu de un chamán que le nombraba Becerrito, según muy poderoso, que había sido hierbero y espiritista. Luego empecé a sentir una tremenda desesperación por salir corriendo de esa casa como loca. Ya no sabía nada de mí. Tuvieron que amarrarme porque dijeron que incluso me quería matar. Luego empecé a vomitar y juro que eran gusanos lo que vomitaba, y hasta por mi parte íntima me salían. Era una cosa tan horripilante. Me asusté muchísimo. Ya después la curandera entró de nuevo en trance y quedé sorprendida cuando escuché quién hablaba a través de ella, porque esa voz la conocía muy bien. Decía que me odiaba y que me quería muerta. Sentí mucho escalofrío por el miedo al escuchar la voz de esa mujer, quien era la que vivía con mi exmarido. Después dijo la curandera que mi vida la iba a poner en trato con la Santa Muerte, porque era mi vida por la de esa mujer. Solo así podría salvarme. Y a los días, yo empecé a mejorar considerablemente. Pero algo no menos sorprendente fue una noticia que me dieron de mi país donde antes vivía. La señora que me había hecho el mal había muerto, y su muerte había sido horrible, igual a lo que yo estaba pasando. Dice mi familia y vecinos que vomitaba gusanos, que estaba como loca. La verdad me dio lástima porque nadie merece una cosa así, aunque ella me quisiera muerta y todo por culpa de mi ex. Desde entonces, empecé a creer en todo esto. Cuando la curandera ya me vio bien, me dijo: ahora eres ahijada de la Niña Blanca. Gracias a ella volviste a nacer. Lo que esa gente te hizo es una de las brujerías más poderosas que hay en la magia negra. Tú en sí ya casi estabas por morir. Pero también me dijo que hacer brujería no es bueno, porque luego se le revierte. Y así fue con estas personas que me hicieron ese mal. Eran 3. Una se llamaba Chon, o Concepción, quien fue la que murió primero. Era la principal de todas. Otra era Elvia, y la última Mayra. Una tras otra fueron muriendo por causas similares y extrañas. Se les regresó todo lo que querían para mí. Para siempre amigas. Era el año 1982. Alicia y Sara eran 2 chicas, ambas de 15 años, e íntimas amigas desde la más tierna infancia. Vivían en el mismo barrio, estudiaban en el mismo instituto, iban a la misma clase. En fin, eran inseparables. Sin embargo, tenían caracteres muy diferentes. Alicia era alegre y extrovertida, mientras que Sara era muy tímida y callada. Cierto día, Sara le propuso a Alicia: ¿por qué no hacemos un juramento de sangre? ¿Qué? Mira, por si algún día perdemos el contacto, juramos que la que muera antes de nosotras 2 irá a visitar a la otra. ¡Qué tontería, Sara! Nosotras siempre estaremos juntas. Ante la insistencia de Sara y entre asombrada y divertida, Alicia al final aceptó la propuesta. Ambas se practicaron un corte con una navaja en el dedo índice de la mano derecha y sellaron el pacto a la luz de unas velas. Pasaron algunos años. Alicia había terminado sus estudios de derecho, tenía un buen trabajo, una casa preciosa y un marido y un hijo maravillosos. Hacía mucho que no veía a Sara, la amiga de su juventud, aunque a veces se acordaba de ella cuando se veía la cicatriz de su dedo índice. Al final, la vida les había llevado por caminos distintos y no habían vuelto a verse desde que acabaron el instituto. Una noche, Alicia tuvo una horrible pesadilla. Iba conduciendo, cuando de repente, un camión invadía su carril y chocaba contra su coche. Se despertó empapada en sudor.
y justo en ese momento escuchó llamar el timbre de la casa. Eran las 3 de la madrugada. Miró a su marido, que dormía profundamente a su lado. En ese momento, el timbre volvió a sonar con insistencia. Maldiciendo bajó y preguntándose quién podría ser esas horas, Alicia se levantó y fue a abrir la puerta. Cuando abrió la puerta y vio a la mujer que estaba en el porche, abrió la boca, totalmente asombrada. Aunque había cambiado bastante, la reconoció enseguida. Ahí, terriblemente pálida, ojerosa y con una enorme herida sangrante en la cabeza, estaba su antigua amiga Sara. «¡Por Dios, Sara! ¿Qué te ha ocurrido? Entra, te curaré esa herida. ¿Cuánto tiempo sin vernos?». Sara no se movió de donde estaba. «He venido a cumplir mi promesa, Alicia. He muerto y vengo a decírtelo». Alicia se quedó sin habla. «Ya que la vida nos ha separado, estaremos juntas en la muerte. Te estaré esperando», dijo Sara levantando el dedo índice. Acto seguido desapareció. Alicia empezó a notar un dolor persistente en su propio dedo índice. Al mirárselo, descubrió que lo tenía empapado en sangre, como si se le hubiera vuelto a abrir el corte que se hiciera años atrás. Lanzó un alarido estremecedor y cayó desvanecida al suelo. Al día siguiente, despertó en su cama y pensó que todo había sido un mal sueño. Encendió el televisor para desayunar y lo que vio la dejó helada. La noche anterior, a las 3 de la madrugada, había habido un accidente de tráfico. Un camión había chocado con un coche y la conductora del impacto había fallecido en el acto. A partir de aquel día, su vida se convirtió en un auténtico infierno. No comía, se olvidaba de recoger a su hijo en el colegio, no rendía en el trabajo, y todas las noches tenía el mismo sueño, en el cual oía llamar a la puerta, y al abrir, veía a Sara levantando el dedo índice y diciendo: «Te estaré esperando». Tras lo cual, siempre se despertaba con un dolor insoportable en su dedo lleno de sangre. Su marido no entendía lo que le estaba pasando. Los médicos no encontraban ninguna explicación, y finalmente internaron a Alicia en un psiquiátrico. Ahí no hizo sino empeorar. Ahora en sus pesadillas, veía a Sara junto a su cama. Una noche, un celador del psiquiátrico escuchó un espantoso ruido de cristales rotos que provenían de la habitación de Alicia. Al entrar en la habitación, vio que la ventana estaba rota. Se asomó y vio a Alicia tirada sobre la acera en medio de un charco de sangre. Tenía una gran herida en la cabeza y a su lado, en el pavimento, alguien habría escrito con su sangre: «Para siempre, amigas». La loca del ejido. Dice la leyenda que a principios del siglo XIX, en Villa de Ejido, Mérida, Venezuela, vivía un muchacho de nombre Lorenzo, quien pertenecía a una de las familias más acaudaladas de la región. Cuando su padre falleció, heredó tanto su inmensa fortuna como una hermosa hacienda. Pero, más que las riquezas, lo que Lorenzo de verdad amaba se encontraba en una humilde casita de paja y tejas que se levantaba a un lado del camino que conducía a la casa grande. Ahí vivía con su madre, Marta, una joven muy bella a la que conocía desde que eran niños. Siempre que Lorenzo iba y venía del pueblo, ella lo esperaba en la puerta y cada vez que se reencontraban, tenían apasionados encuentros. La familia del joven estaba al tanto de la relación y felizmente no se oponía. De hecho, estaban haciendo planes para cuando los novios se casaran. Desgraciadamente, el destino se iba a interponer en medio de esa felicidad que proyectaban juntos. Un buen día, Lorenzo tuvo que viajar hasta Mérida de nuevo e invitó a Marta a ir con él, pero ella se negó. «Ya sabes que mi mamá ha estado muy enferma y no puedo dejarla sola», le dijo ella. «¿Entonces no podrás acompañarme? Si todos los años hemos ido juntos», dijo Lorenzo. «No, no puedo. Pero por favor, Lorenzo, no me dejes sola. No quiero ni imaginar lo loca que voy a volverme, imaginándome los pasos de tu caballo volviendo por el camino.
El campo es tan triste cuando tú no estás cerca. Sabes que yo tampoco puedo quedarme. Es necesario que vaya. Pero no te angusties, que volveré muy pronto. Abatido, Lorenzo se fue con su madre al pueblo, no sin antes besar a su amada. Así transcurrieron varios días, hasta que el 26 de marzo de 1812, un horrible terremoto sacudió las calles de Mérida, dejando un saldo de decenas de muertos e incontables destrozos. Tan pronto como se enteró de la noticia, Marta corrió a buscar a su amado. Lo llamaba en medio de las calles, contemplando cómo la gente sacaba a sus seres queridos entre los escombros, pero ya sin vida. Otros rezaban y alzaban los ojos al cielo, pidiendo misericordia a Dios. La muchacha se soltó el cabello y perdió los zapatos. Vagó por la ciudad hasta que se hizo de noche. Entonces, al llegar al templo de San Francisco, se quedó sin aliento. La madre de Lorenzo se hallaba sentada sobre las ruinas, llorando. El pobre había muerto, sepultado bajo la iglesia. Marta perdió la razón. Nunca lloró, ni gritó por su muerte. Paralizada por el dolor, se convirtió en una criatura vacía y errante. Después de la tragedia, todos los años, la gente la veía aparecer en Semana Santa. Siempre vagaba sin rumbo, seguida por varios niños. Iba de luto, desorientada. No respondía cuando le hablaban. Eso pasó hace muchas décadas, pero algunos aseguran que aún hoy han llegado a encontrarse con una mujer de mirada extraviada por las calles de Mérida. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.